Les doy la bienvenida a la cuarta sesión del taller de certificación y planificación estratégica. Es un gusto saludarlos nuevamente. Hoy es 7 de mayo ya, wow. Sí, 7 de mayo. Y esta es nuestra última sesión que tenemos y la idea es que la utilicemos de la manera más provechosa posible para poder plantear lo que teníamos que avanzar durante este corto tiempo en realidad que tenemos, ¿no? Esto en realidad es un curso que se debería de seguir durante al menos un semestre. Incluso hay maestrías solamente de estos temas. Es un poco complicado que abarquemos todos esos temas. Si por A o B escucho que hace un sonido, los voy a poner en silencio, ¿sí? En principio no está como defecto en el sistema, pero yo lo voy a hacer para que no se escuchen los sonidos que pueden haber ahí, ¿no? Pero ustedes pueden abrir su micrófono en cualquier momento y hacer cualquier consulta que ustedes deseen en cualquier momento. Bien, entonces vamos a la presentación y como siempre, primero hago una presentación muy corta, muy rápida de los elementos básicos que tenemos que ver, obviamente no en la profundidad que deberíamos de hacerlo, sí, pero obviamente para eso tenemos materiales, lecturas, ¿no? Recuerden que esta presentación, esta corta presentación que les hago, es básicamente algunos temas puntuales y algunos temas que son un poco distintos a lo que ya teníamos en las presentaciones anteriores, incluso en la bibliografía, y más temas de experiencia, más temas que pueden llamarnos a pensar un poco más. Bien, entonces, lo que vamos a hacer es hacer esta presentación y lo que ustedes tienen que hacer después que yo haga la presentación, o aparte de las consultas o dudas que tengan, es tener un tiempo máximo de 9 minutos para responder a los elementos básicos de su misión, visión, principios de su entidad, etcétera. Lo que ya les he mandado a ustedes por correo. Yo entiendo que tenemos la tendencia a extendernos un poco más de lo debido, ¿sí? Recuerden que eh, se puede hacer, sí, ¿sí? Pero siempre nos tenemos que extender en el tema tratando de estar centrados en nuestros temas, ¿sí? Y la discusión, Manglio no escucha nada. Manglio, ¿me puedes escuchar? Ah, ok, sí, creo que es tema de Manglio. Manglio. Sí, entonces no es, no es el tema de extendernos. Yo sé que cada uno de nosotros quiere mucho de sus organizaciones, pero no se trata de eso, se trata de manejar la metodología, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vamos a hablar un poquito del tema de conflicto, y no se trata de extendernos sobre los conflictos que podemos tener en nuestra entidad, sino de cómo los podemos gestionar, tener un marco de referencia claro para poder gestionarlos. Bien, entonces, y eso es esencial, ¿no? Pero bueno, es un tema de, Ah, siempre escucho que alguien está entrando. Betty creo que está queriendo entrar. Ya. Ok, entonces volvemos a... Seguimos adelante. Bien. Uno de los primeros temas que deberíamos de tratar, y que no se trata mucho o se trata de manera descriptiva, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de liderazgo, cuando hablamos de líderes, hablamos de los diferentes tipos de liderazgos, hablamos de que los líderes tienen que tener habilidades blandas, además de las habilidades técnicas, que tienen que ser negociadores, que tienen que inspirar, sí, o sea, todo lo que nosotros más o menos entendemos por lo que debería ser un líder, ¿sí? Aparte, obviamente, de tener una escala de valores sólida, que sea honesto, probo, ¿no? Lo que una buena persona debería ser, ¿ok? Además de ser el que más trabaja, además del que el que da ejemplo, ¿sí? en, que sepa delegar y todo eso, ¿no? De liderazgo transaccional, participativo, o sea, hay todo un marco teórico, toda una serie de ideas sobre estos temas, ¿sí? Pero lo que yo quisiera discutir es la idea que se tiene, y eso afecta mucho especialmente a los temas de planeamiento estratégico, la idea que se tiene del líder heroico, ¿no? El mito de que una sola persona puede sacar adelante el proceso del planeamiento estratégico y la implementación de un plan estratégico
e inspirar a una entidad, ¿sí? Y hay muchísimos ejemplos que nos dicen que eso es así, ¿no? Por ejemplo, Apple, Steve Jobs, él, Bill Gates, ¿no? Obama, ¿no? O sea, tenemos una serie de ejemplos que nos dicen que sí es verdad, ¿no? Tenemos un líder que la persona icónica, que es la persona que nos saca adelante, ¿ok? Pero lamentablemente no es así. O sea, el mundo real no es así, ¿no? Cuando uno ve o analiza historias o lo que pasa en muchas organizaciones, empresas, vemos que mucho de lo que sucede tiene que ver con los entornos y con presiones de afuera, ¿sí? Entonces es importante que reconozcamos que este mito que solemos tener eh, puede tener ciertos elementos que son muy atractivos, pero en la realidad, personalmente, yo no creo eh, que sea real. Sí, y especialmente es muy peligroso para una entidad que eso pase, ¿no? Pueden haber casos muy concretos, ¿sí? Por ejemplo, eh, Steve Jobs sí era un líder inspirador, sí tenía habilidades muy interesantes, pero él se desarrolló en un ambiente que le permitió hacerlo, ¿sí? Él no hubiese podido hacerlo si no hubiesen habido cientos de personas que estaban detrás de él, ¿sí? O sea, si sus ingenieros a los cuales él inspiraba y les decía, esto quiero que se haga así, si ellos no lo hacían así, él no hubiese tenido el éxito que tuvo. Lo mismo para Bill Gates, él tenía un entorno que le permitió hacerlo, además de los grupos de personas que apostaron, etcétera, por la tecnología, ¿no? Además de que se piensa que fue un impulso privado, pero en principio toda la tecnología fue desarrollada previamente por el Estado norteamericano. Entonces, lo mismo pasa con ahora, ¿no? Con GPS. Todo lo que nosotros hacemos ahora y lo damos por sentado y ha sido inversión previa. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Bien, entonces, esto lo explica un poquito mejor. El mito es que tenemos una persona que tiene un problema o tiene una iniciativa, etcétera, piensa, hace un análisis, planifica, lo trata y trata y trata y trata, continúa hasta lo último de sus fuerzas y logra el éxito, ¿sí? Eso es la imagen que se nos vende siempre, ¿no? Incluso si la persona lo hace sola, ¿no? Esa persona no está aislada, ¿no? Esa persona tiene una familia. Y si no tiene familia, en algún lugar tiene que comer, ¿no? Alguien tiene que lavar su ropa, etcétera, ¿no? O sea, para darles un ejemplo de que no somos en islas y que podemos tener éxito solamente por nuestro propio mérito, ¿no? Se nos quiere vender esa idea, yo entiendo, o sea, yo entiendo que el que tuvo éxito piensa que es mío, yo lo hice, ¿no? Pero no es cierto. En la realidad tenemos otras personas en las cuales nos hemos apoyado, ¿no? Por ejemplo, yo no hubiese podido ir a la universidad, aparte de mis padres, obviamente yo fui a la universidad con una beca, etcétera, pero yo no hubiese podido ir a la universidad, por ejemplo, si no hubiese habido alguien que se levantaba a las 5 de la mañana para limpiar la nieve, que nos permitía a los alumnos que entrábamos a las 8 de la mañana tempranísimo, ¿no? A las 8 de la mañana a las clases, ¿no? Había un señor o una señora que se levantaba a las 5 para limpiar, ¿sí? Entonces, esos temas parece que no los tomamos mucho en cuenta, ¿sí? Pero bueno, entiendo porque vivimos en un ambiente individualista y pensamos que nosotros nos hacemos a nosotros mismos y que nuestro éxito y fracaso depende de nosotros, ¿no? Pero generalmente no es así. Y eso nos lleva al tema del planeamiento estratégico. Esto, en la realidad de una organización, en la mayoría de los casos que yo he visto, no es así. No, tenemos en principio sí líderes, sí directores, sí gerentes, pero estos tienen a la vez coordinadores, tienen a su vez equipos que trabajan, ¿sí? Y eso es lo que en realidad queremos buscar en una entidad. Bien, entonces, Peter Drucker nos decía que el ejecutivo eficaz, o sea, el que logra resultados, no tanto hace las cosas bien, ¿no? No lo hace porque hace las cosas bien, sino por hacer las cosas correctas. Y esto más o menos cómo lo podemos trasladar. En principio,
hay una regla que nos dice, y eso si ustedes lo desean, pueden investigarlo un poco más, pero de una manera bastante cruda, es que el 80% de los esfuerzos que hacemos nos da el 20% de los resultados, ¿no? Y es lo mismo también para personas, ¿no? En una entidad, más o menos es 80-20, ¿no? El 80%, a veces es más, ¿no? Los resultados del 80% de lo que la entidad logra, solo lo hace o solo lo logran el 10% de los empleados. Algo así, ¿no? Y eso es verdad, ¿no? Y eso lo podemos ver en entidades públicas, privadas, ¿no? El 80% de los esfuerzos nos va a dar el 20% de nuestros resultados, ¿no? Ahora, obviamente lo que tenemos que hacer es enfocarnos cuando hacemos modelación de entidades, cuando yo he tenido que investigar bueno, por temas académicos, algunas organizaciones, lo que tenemos que hacer es modelación de las entidades. Entonces, lo que tenemos que hacer es separar la paja del trigo, ¿no? El éxito que la entidad tiene, y cuando hacemos las entrevistas, vemos lo que hacen, los planes y los resultados, el éxito de la entidad tiene que ver con una serie de cosas muy puntuales que la entidad está haciendo, ¿no? Y tenemos que separar la paja del trigo. Hay un montón de cosas que se hacen en la organización que en realidad no contribuyen al éxito, ¿sí? Y eso en realidad es bastante complicado porque la entidad realmente piensa que lo que hacemos sí es importante para el éxito, ¿no? Pero muchas cosas son repetitivas, son temas que vienen de la cultura organizacional, ¿no? Que vienen porque hay ciertas tradiciones, ritos que la entidad tiene, ¿no? Eso pasa en cualquier entidad, ¿no? Y eso en realidad consume mucho espacio, o perdón, consume mucho esfuerzo, ¿sí? Pero cuando hacemos modelación, vemos, nos vamos a enfocar en los esfuerzos que realmente conducen al éxito. Y eso es en lo que en realidad deberíamos de concentrarnos, porque ese 80% gasta muchos recursos, tanto humanos como financieros, ¿no? Y, por ejemplo, entidades como norteamericanas o europeas que tienen recursos no más que suficientes, pero tienen recursos suficientes para salir adelante, en la mayoría de los casos, ¿no? En otros no, pero en la mayoría de los casos hay recursos, y no se puede decir que no hay, ¿sí? Pero en realidad es como la de América Latina, pienso que deberíamos de, en un ambiente de escasísimos recursos, ¿sí? O de recursos absolutamente mal empleados, deberíamos de enfocarnos un poco más en hacer un uso un poco más eficiente de los recursos. Por otro lado, los modelos de negocio, o sea, hablando de business, hablando de fines de lucro, que en realidad el dinero es lo que mejor se sabe contar, ¿sí? Y para lo que hay mejores y más metodologías de gestión y de conocer por dónde va, ¿sí? Incluso como una anécdota, las empresas están a la casa de los mejores estudiantes, los mejores doctorados en las áreas de ciencias en las universidades, ¿no? Eso pasa mucho en Estados Unidos, lo sé por por fuente directa, y también en Estados Unidos, perdón, y también aquí en Europa, ¿no? Y los están tratando de atraer a las áreas financieras, ¿no? Porque los conocimientos de un físico son muy importantes para poder establecer modelos financieros que permitan extraer recursos de una manera más eficiente. Es muy interesante. Pero bueno, ese no es el tema. Entonces, los modelos de negocios no son permanentes, ya no son permanentes. O sea, el modelo de negocios de hace 60 años, 50 años, que una empresa tenía un modelo de negocios y lo continuaba hasta que la empresa terminase o hasta la siguiente generación, ya no es así, lamentablemente, ¿no? Actualmente, una empresa debería de tener un modelo de negocios modular, ¿sí? O sea, el modelo de negocios no tiene por qué ser una camisa de fuerza para la entidad, ¿no? Y volvemos al tema del plan estratégico. Del mismo modo, el plan estratégico de una entidad eh, debería de ser posible para nosotros adaptarnos, ¿sí? O sea, no porque hicimos un plan estratégico hace un par de años y vemos que el entorno está cambiando, vemos que hay diversas oportunidades, vemos que pasó el COVID, vemos que tenemos una guerra en Europa y obviamente hay ciertos impactos económicos, ¿no? Además de la futura guerra económica que está sucediendo
en ese momento con China, de los futuros conflictos que pueden haber ahí, de cómo India entra en ese proceso, ¿no? De cuál va a ser la posición que va a tomar Brasil, ¿no? Qué está pasando en México, etcétera, ¿no? A nivel internacional hay diversos elementos que están jugando un rol, más que decir, obviamente, en sus propios entornos, ¿sí? En América Latina, obviamente, la situación política es muy volátil, la situación social es muy volátil, ¿no? Y eso también va a afectar el desarrollo de nuestras entidades, sean con fines de lucro o no. Entonces, la agilidad, o sea, el tener la capacidad de poder adaptarnos, de poder renovarnos, reinventarnos, eh, a menudo supera la eficiencia. Bien, una herramienta puntual que nos han pedido más de una vez y es el cuadro de mando integral, ¿sí? Mi sugerencia siempre es, primero desarrollen su plan estratégico, ¿sí? Luego de que el plan estratégico esté no terminado finalmente, pero con un buen esbozo, o sea, con un buen diagnóstico, una visión, misión clara, los principios de la entidad. Luego de eso, ya pueden saltar, ya pueden utilizar el cuadro de mando integral o el balance scorecard. Ahora, esto es una visión general de lo que es el cuadro de mando integral. Básicamente es partiendo de una visión y estrategia. La estrategia parte obviamente de tener un plan estratégico esbozado, ¿sí? Nos vamos a enfocar en diversas áreas, ¿no? En cuatro áreas principales, ¿no? En principio, finanzas, ¿no? Una entidad obviamente no puede funcionar sin una adecuada gestión financiera. Eso es irrefutable, ¿ok? Eh, pero lo más importante es cómo generamos valor. En este caso, para una entidad privada, es para los accionistas. Si una entidad cotiza en bolsa, ¿sí? Obviamente queremos generar beneficios para nuestros accionistas, ¿no? Para cualquier empresa en realidad. Bien, y un tema importante también es que esos beneficios se mantengan en el tiempo, ¿no? Estamos hablando de sostenibilidad de nuestra gestión financiera, por un lado. No, ahora, para una entidad sin fines de lucro es lo mismo, porque la gente tiene que vivir en una entidad, porque uno trabaja en una entidad sin fines de lucro, y eso se lo he dicho más de una vez en las consultorías que hemos tenido para América Latina, incluso aquí, el hecho de que una entidad sea sin fines de lucro no significa que lo sea con ánimo de pérdida, ¿sí? Las personas que trabajan en una entidad con fines de lucro reciben sueldos, tienen que hacer gastos comunes. Las entidades sin fines de lucro también, ¿no? Entonces, esa es una garantía que las entidades que no son lucrativas también deberían de mantener. Y por eso el tema financiero es importante. Ahora, por otro lado, tenemos el tema de la formación y crecimiento. O sea, cómo, recordemos que el asunto central que es transversal a todos estos temas, a estas dimensiones, es la creación de valor. ¿Ok? Ahora, en este caso nos tenemos que preguntar, ¿cuál es el valor que deberíamos de fomentar en nuestra entidad? Recuerden que estamos en la época del conocimiento. ¿Ok? Entonces, las entidades que manejan el conocimiento obviamente están generando valor. ¿Ok? Entonces, una entidad vale más por lo que sabe, por lo que puede hacer, que por la industria, que por los terrenos que tenga, por el edificio en el cual está, ¿no? Ok. Y obviamente, si el clima es un clima positivo, hay un buen trabajo en equipo, la entidad puede funcionar muchísimo. Otro tema es tener una mayor eficiencia en nuestros procesos internos. Una cosa que yo he visto y he pedido más de una vez en ciertas entidades la cual hemos trabajado es, eh, estamos haciendo una evaluación de su desempeño como organización. Una de las primeras cosas que yo pido es, eh, quiero ver los procesos internos de la entidad. ¿Ok? Ahora, y me traen pues libros con manuales, ¿no? Ahora, y los que están empolvados, obviamente yo les voy a decir,
esos se van a eliminar, esos procesos tienen que eliminarlo. Entonces, lo que generalmente hacemos es, ok, vamos a ver proceso por proceso y vamos a ver si, si este proceso vale la pena. O sea, cuál es el valor que ese proceso interno le está agregando a su entidad. Si vemos que que no está agregando ningún valor, ese proceso debería desaparecer, ¿sí? Eh, repensarlo repensar cuál es la razón de ser de su entidad. ¿Ok? Si quieren seguir manteniendo procesos que son ineficientes, que no les generan un verdadero valor para su entidad, ¿cuál es el sentido, ¿no? De mantener esos procesos. Cuando yo lo digo eso cuando digo eso generalmente cuando veo que hay resistencia a ese cambio. Bien, y la idea es obviamente tener procesos internos claves, ¿no? Y el último, pero no el menos importante, ¿no? Es el tema de los clientes, ¿no? Desde el punto de vista comercial, a una entidad, la persona más importante que puede existir es el cliente, ¿sí? El cliente es sagrado. Obviamente en sociedades como Estados Unidos, como la norteamericana, eso es muchísimo más claro, ¿sí? En sociedades como en la que yo vivo en Europa, es claro, se entiende, pero es un poco menos, ¿sí? El cliente es importante, sí, pero es un poco menos importante. ¿Eh? En entidades en realidades como la de América Latina, obviamente el cliente no es tan importante, ¿sí? Eso nosotros no nos podemos engañar y nos podemos dar cuenta cuando llamamos atención al cliente. No en todos los casos, pero en muchísimos casos el cliente, la ciudadanía, si estamos hablando desde el Estado como proveedor de servicios para los ciudadanos, ¿no? Básicamente es una relación también muy similar. Y el ciudadano, el cliente no es tan importante, ¿sí? Entonces, para una entidad, la satisfacción del cliente, satisfacer las expectativas de calidad en un servicio, producto, es elemental, ¿sí? Ahora, yo entiendo que para algunas entidades eso es menos importante, ¿no? Pero las entidades que sobrevivirán en el futuro son las que satisfacen las expectativas de los clientes. Simple, o sea, no hay otra vuelta que darle, es así, ¿sí? Desde el punto de vista privado, hasta el punto de vista, desde el punto de vista privado al punto de vista público, ¿no? Si yo voy a una farmacia, recuerdo cuando estuve en Perú hace un poco más de 2 años, ¿no? Si entro al servicio de internet de una farmacia y pido un producto y el sistema no me permite acceder al producto, si llamo por teléfono y me responde y me sale un mensaje de que no hay atención, si trato de ir al chat y me responde un robot que no me da ningún mensaje, obviamente yo como cliente jamás voy a volver a tratar de comprar en esa farmacia, ¿no? Otras personas son más sacrificadas y lo vuelven a hacer, ¿no? Pero algunos aprendemos de la experiencia y vemos que en esta cadena de farmacias, no, ¿ok? Así es simple, ¿no? Eh, en la realidad, en un mundo un poco más, ¿cómo les digo? Idealista, ¿no? O ideal, mejor dicho, si un gobierno no satisface las necesidades de los ciudadanos, obviamente, si ese gobierno pertenece a un partido político, los ciudadanos no deberían de votar por ese partido político en las siguientes elecciones. Normalmente, eso no es tan así, ¿sí? O sea, hay mucho tema de clientiaje, ¿cómo es? Clientelismo, clientiaje, algo así. Entonces, Clientelismo, ¿no? clientelismo. Clientelismo creo que también se utiliza. Sí, sí, sí. No es que es que lo tenía en inglés y lo traté de pasar al español y me salió mal. Entonces, exacto, exacto. Clientelismo político. ¿Sí? Y existe mucho de eso, lamentablemente. Pero ahí obviamente hay otras esferas, la esfera política, la esfera ética, ¿no? De lo que realmente es mejor hacer. Bien, entonces, esos son los temas y este es un ejemplo del mapa estratégico o el cuadro de mando integral, que obviamente no es para que lo copien, no es para que lo trasladen literalmente a su entidad, pero es para darles una idea general de lo que debería de ser un cuadro de mando integral con las diferentes perspectivas o dimensiones, ¿sí?
por un lado, tenemos, y no hay, ¿cómo les digo? No hay una forma, por eso es un poco distinto al que vimos anteriormente, porque no hay una sola única forma de hacerlo. Hay varios enfoques. ¿Sí? Incluso otros le ponen una dimensión más, si se quiere, ¿no? Pero bueno, eso es, queda en ustedes. Con cuatro para mí es lo ideal. Primero, obviamente, la dimensión financiera, ¿sí? Otros ponen la dimensión del cliente como la primera, ¿sí? Porque todo debería de apuntar a que el cliente esté satisfecho. Pero bueno, empezamos por el tema de la esfera financiera y podemos decir que un objetivo estratégico, o perdón, un objetivo de la entidad va a ser alcanzar los límites de utilidad pretendidos. Obviamente este enunciado está hecho de manera muy general, ¿no? Obviamente eso debería de estar, por ejemplo, alcanzar los niveles de utilidad que obtuvimos en el año 2005, etcétera, ¿no? O alcanzar un nivel de productividad X sobre tal estándar, ¿no? Eso debería estar claro también. Bien, entonces, eh, para esto deberíamos de tener una estrategia de crecimiento y, por ejemplo, incrementar ingresos, ¿sí? Y por otro lado, una estrategia de productividad, ¿sí? Que son conceptos bastante relacionados. Lo típico podría ser reducir costos, ¿sí? O aumentar productividad, ¿ok? A nivel de la esfera de los clientes, ¿no? Y, por ejemplo, también reducir costos puede ser disminuir sueldos. Es posible, ¿no? En ciertas economías eso es bastante, como todo está liberalizado, eso es posible hacer, ¿sí? O disminuir personal también, ¿no? Con lo duro que pueda hacer. Clientes, ¿no? La perspectiva del cliente. Lo que se busca en realidad es una mayor cuota del mercado dentro del mercado de X o dentro de la venta de pagos para Navidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, una estrategia más, un objetivo más, aumentar la satisfacción del cliente, crear relaciones duraderas con los clientes, ¿no? Eso tiene que ver con fidelizar al cliente, ¿no? Conocerlo, mandarle mensajes cuando vemos que el producto que le estamos vendiendo ya se acabó, o facilitarles el acceso a otro tipo de productos alternos que nosotros mismos podemos generar, etcétera, ¿no? Hay varias formas. Darle un valor extra a lo que el cliente está comprando, ¿no? Que el cliente salga convencido de que su dinero vale mucho, de lo que ha comprado, vale mucho más por el dinero que le ha gastado. No, obviamente, generalmente no es así, ¿no? Valgan verdad. Ser una empresa segura y confiable, ¿ok? Y en realidad hay un ejemplo, por ejemplo, si ustedes compran una computadora, eh, en realidad el que está ganando desde cierto punto de vista son ustedes con la computadora, ¿sí? Imaginen que la computadora que ustedes utilizan para trabajar les va a dar durante un año les va a dar a usted, por ejemplo, $50,000, porque la utilizan para su trabajo. O sea, ustedes invierten en la computadora les permite $50,000, ¿no? Pero ustedes invirtieron en la computadora $500, ¿no? Obviamente la relación es abrumadora en relación al beneficio que ustedes puedan tener, ¿sí? Pero obviamente es negativa para la compañía, porque la compañía no les está vendiendo algo muy barato desde esa perspectiva, ¿ok? La diferencia es que la compañía está vendiendo miles de computadoras, ¿ok? Entonces, si lo pueden ver desde ese punto de vista, en realidad, ustedes están con el producto que están comprando, están generando muchísimo más valor de lo que les costó inicialmente. Ok, procesos internos. En este caso, estamos viendo diversas estrategias que pueden estar agrupadas. No lo vamos a ver todo porque si no el tiempo se nos va a ir, ¿no? Por ejemplo, una mayor cuota en el mercado tiene que ver con la investigación de nuevos mercados, como parte de nuestros procesos internos, ¿sí? La búsqueda de nuevos mercados, nuevos productos, nuevos clientes, etc. Eh, por otro lado, disminuir una forma de un proceso interno podría ser una estrategia, un objetivo, es disminuir los inventarios inmovilizados. O sea, no tener el almacén lleno de productos que no estamos vendiendo, ¿no?
eso obviamente se relaciona con el tema de incrementar ingresos, ¿sí? Eh, un proceso interno también podría ser gestionar la certificación ISO, ¿no? Que es bastante usual en una empresa, ¿no? Esto se relaciona con el tema del cliente en que nos vamos a reflejar como una empresa segura y confiable, ¿no? Si tenemos una ISO, obviamente eso asegura ciertas cosas y relaciones duraderas con los clientes. Pasamos directamente al tema de aprendizaje y crecimiento. La idea es aquí propiciar un clima de satisfacción favorable a la innovación, por ejemplo, ¿no? Eh, y crear un clima organizacional que sea pues agradable para que podamos trabajar mejor, ¿sí? Y, por ejemplo, incrementar los niveles de productividad, ¿no? O sea, queremos que la gente esté mejor para que produzca más. O sea, tampoco nos engañemos, ¿no? Si uno trabaja en Silicon Valley, en Google, a uno le pagan una cantidad increíble, o sea, a uno le pagan muy bien, ¿sí? O sea, es fabuloso el sueldo. Pero a uno incluso, eh, si uno quiere si uno quiere cenar ahí, no hay problema. Su esposa y sus hijos pueden venir y cenan con usted. Si usted quiere jugar ping-pong, si usted quiere ir al gimnasio, tiene su gimnasio en el edificio. ¿Ah? O sea, son condiciones fabulosas, ¿sí? Pero obviamente lo que ellos desean es que usted esté trabajando 24 horas para ellos, ¿sí? O sea, usted no tiene que movilizarse a su casa, porque su casa está aquí, ¿sí? Entonces, es un tema también de opción personal, ¿ok? Entonces, no todo lo que brilla es oro. Bien, eso es un tema personal que yo les quiero contar. Bien, entonces, incrementar los niveles de productividad obviamente tiene que ver con el aumento de productividad a nivel financiero. Bien, el tema de conflicto, ya ese es lo último, me parece. Sí. Eh, Cuando vemos el conflicto, la manera más simple de verlo es, yo no tengo que definir lo que es un conflicto porque lo sabemos cuando lo vemos. ¿Ok? Ahora, una discrepancia, ¿sí? Peleas incluso. Eh, lo que tenemos que identificar en ustedes como gerentes es dos momentos, el periodo pre-conflicto y el periodo post-conflicto. ¿Ok? Ustedes tienen que preocuparse por gestionar ambos, ¿sí? Porque gestionar el conflicto en sí es mucho más trabajoso, ¿ok? Entonces, obviamente, para eso tenemos que monitorear cuáles son las condiciones previas, porque el conflicto no surge de la nada, el conflicto surge porque hay una acumulación de factores y circunstancias que nos llevan al conflicto, ¿ok? Entonces, como gerentes tenemos que ver esos elementos, ¿sí? Finalmente, los conflictos son entre personas, ¿sí? O sea, uno no tiene un conflicto con Windows 10. Uno no tiene un conflicto con su iPad. No, uno tiene un conflicto con Juan Pérez o con Juanita Rosales, ¿no? Entonces, los conflictos son entre personas. Ahora, existe una responsabilidad por parte del gerente, ¿no? Una responsabilidad de liderazgo, ¿sí? De reconocer el conflicto y de tener una gestión positiva del conflicto, ¿sí? O sea, resolver el conflicto, ¿sí? Ahora, lo que primero tenemos que hacer es identificar la fuente del conflicto, ¿no? Saber qué tipo de conflicto es, personal, laboral, etcétera, ¿sí? Y cómo y por qué ha surgido, y luego ver el tema del post-conflicto, que podría ser esto. Lo importante es cuando estamos negociando, más que todo, conflictos o también en cualquier tipo de negociación, lo más importante es considerar no dañar la relación futura con las partes involucradas, ¿sí? Eso es importante, o sea, uno no puede resolver un conflicto dejando cosas que no están claras o dejando al otro como sentirse como perdedor, ¿no? Eso trae malas consecuencias, ¿sí? Tenemos guerras por eso, ¿no? Recuerden, la Segunda Guerra Mundial principalmente fue por eso, ¿no? Eh, y bueno, el tema también que está pasando ahora con Rusia y Ucrania, parcialmente también es por eso, ¿ok? Lo que pasa después de la Guerra Fría, etc. Considerar los beneficios para la comunidad. Eso también es importante cuando vemos el tema de gestión de conflictos y gestión y estrategia de negocio.
Bien, eso era lo que les quería comentar ahora. No sé en cuánto tiempo lo he hecho. Más de 30 minutos. Bien, entonces solo para que ya ustedes tengan la oportunidad de hacer sus presentaciones, invitarlos a la certificación que tenemos posteriormente, que empieza el 1 de junio, para el taller de certificación en sistematización de experiencias. Estamos hablando aquí de políticas, planes, programas, proyectos, ¿sí? Es una metodología interesante que nos puede servir para rescatar el conocimiento que tenemos y más allá de eso, yo la he utilizado para asesorar algunos alumnos en temas de maestrías, perdón, de títulos y maestrías. Entonces, es un tema interesante también para hacer investigación. Bien, hasta aquí lo que yo les quería comentar. El que ya esté listo, si tiene alguna consulta o duda, por favor, con todo gusto, o si no, inmediatamente hacer su presentación según las pautas que les hemos dado para ahorrar tiempo. Verusca, tenías una consulta. No, más bien gracias, Orlando. Pedir disculpas porque la semana pasada fue imposible asistir y estoy lista para hacer mi presentación con las pautas que has mandado. Si es que no hubiera ninguna pregunta de nadie de los compañeros, tú me indicas. No, empiezo desde ya. Ok, entonces voy a poner mi pantalla. Mientras Veruca pone su presentación, Patricia, ¿tienes alguna consulta? No, clarísimo, Orlando, y la verdad este cierre viene a consolidar, digamos, todas esas externalidades que nosotros dentro del proceso de planificación no hemos considerado muchas veces, como son esta etapa de los conflictos, el cómo manejarlo, cómo mantener esa parte de la mediación interna. No, muchas gracias. Y yo, al igual, yo preparé una presentación muy general, pero sí quisiera tus observaciones antes de subir si hay espacio, ¿verdad? Ya, genial. Entonces esperamos que Verusca termine y puedes continuar. Bien, entonces gracias Orlando, gracias a todos los compañeros por este tiempo. Estoy mirando mi reloj, por favor quisiera, Orlando, que cuando falten 2 minutos me lo pudieras indicar. Contando. Gracias. Entonces, bueno, soy Verusca Villavicencio, vivo en Lima, Perú. Estamos pasando una situación política muy compleja y como todos, desde el 2020 iniciamos el tema de la pandemia. Lo que están viendo ahora en pantalla es un emprendimiento que se empezó a trabajar en diciembre del 2019 y lo teníamos listo. Exacto, Miraflores. Lo teníamos listo para lanzarlo el 15 de marzo del 2020 en Perú. Ese mismo día, como anécdota les cuento, nosotros hicimos una campaña de comunicación asociada a este emprendimiento que se llama ODS Institute. Y lo lanzamos a las 10 de la mañana en redes sociales con un spot muy bonito y ya una planificación, incluso una campaña pensada con una empresa importante en Perú. Y al mediodía, el presidente de aquel entonces en Perú, el señor Martín Vizcarra, decretó el estado de emergencia por el tema del COVID. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque todo lo que habíamos avanzado, lo que teníamos, de un momento al otro se vino abajo, ¿no? Este diseño que ya lo habíamos trabajado y que todavía no lo habíamos lanzado, empezamos con una campaña de comunicación que quedó en stand-by. Desde ahí en adelante, lo que hemos hecho, como muchos de nosotros en nuestros países, es reacondicionarnos, reacomodarnos y empezar a ver qué hacemos, ¿no? Estas fotos son históricas porque fue una de las últimas veces en las que se podía circular sin mascarilla por la ciudad, ¿no? Y entonces, de ahí en adelante, lo que les voy a presentar es la reformulación de lo que estamos trabajando ahora, ¿no? Nosotros somos un grupo de gestores de desarrollo humano, somos un equipo de personas que ha trabajado en cooperación internacional, ha trabajado en el Estado, en la empresa privada, y tenemos a comunicadores, tenemos educadores, psicólogos, trabajadores sociales, toda gente que nos hemos conocido en el trabajo en el tiempo, ¿no? Entonces, estamos buscando generar un espacio, un emprendimiento social que nos lleve
básicamente a generar planes, políticas, programas, proyectos de desarrollo humano en comunidades vulnerables. No todos hemos trabajado con niños, con niñas, con adolescentes, con adultos mayores, personas con discapacidad, madres gestantes, niñas víctimas de explotación sexual comercial, trata, mujeres víctimas de violencia. Estamos hablando de un equipo que tiene en promedio entre 15 y 20 años de trabajo en cooperación o en programas sociales en el Estado. Y que en algún momento nos juntamos y empezamos a trabajar juntos en Miraflores, básicamente, ¿no? ¿Qué queremos? Queremos ser líderes en la construcción de ciudades inclusivas y accesibles, entendiendo que la inclusión y la accesibilidad son estrategias para la sostenibilidad, ¿no? Y más aún ahora que estamos en una época de post-COVID, en donde creemos firmemente que el tema de salud mental es transversal, pero que es un tema de desarrollo humano que tiene diversos abordajes. Y en nuestro país el tema de la empleabilidad asociada a la salud y a la educación son clave, ¿no? Entonces, nuestros valores, hicimos este cuadro con el equipo: empatía, honestidad, transparencia, respeto, resiliencia, y nuestros principios: justicia, equidad, eficiencia, lealtad y ética. ¿Qué es lo que buscamos, no? Tenemos varias fortalezas, pero para hacerlo acotado en función de la presentación, quisimos solamente presentar estas tres, ¿no? Que podemos diseñar planes, políticas y programas para comunidades vulnerables, y esto nos ubica para poder trabajar en la cooperación internacional, en el Estado o en la empresa privada, que podemos elaborar diagnósticos participativos con metodologías innovadoras. Todos hemos desarrollado este tema del design thinking y otras metodologías que nos ayudan mucho a poder concretar proyectos con la misma población, y que tenemos reconocimientos nacionales e internacionales por los trabajos que hemos desarrollado en estos últimos años, ¿no? Cada quien en su especialidad. ¿Qué debilidades tenemos? Que todos estamos trabajando en alguna institución pública o privada, y entonces solo tenemos fines de semana para armar proyectos en grupo, que no tenemos todos los equipos y toda la tecnología que quisiéramos, y que ciertamente para entrar al tema de empresa todavía necesitamos algunas certificaciones internacionales asociadas a responsabilidad social, ¿no? Podemos desarrollar marcos teóricos incorporando indicadores novedosos, pero si estos indicadores no están en las certificaciones, se convierten en un adicional para las empresas, pero todavía no está posicionado como nosotros quisiéramos, ¿no? Y esto lo tomo a colación porque como tenemos, gracias a Dios, reconocimientos nacionales en función de premios otorgados a organizaciones del Estado, queremos un poco hacer este nexo, ¿no? De cómo trasladar este know-how de un lado hacia el otro, ¿no? Y hacer una triangulación. O sea, hemos llegado a la conclusión de que el Estado solo no puede, la empresa solo no puede, la comunidad tiene muchas demandas, y además hay mucha presión política de diversos lados. Entonces, lo que queremos realmente es ser un facilitador y un conector entre todas esas instancias, junto con la cooperación y también con diversos tipos de iglesias, ¿no? La católica fundamentalmente, pero las demás también, ¿no? ¿Cuáles son nuestras oportunidades? Bueno, centrándonos en estas tres fortalezas, estas tres oportunidades, ¿no? En este momento en nuestro país, a pesar de que estamos en una crisis terrible, sobre todo a nivel político, increíblemente la empresa privada vinculada a la minería ha tributado 3 veces más de impuestos el año pasado a los gobiernos regionales por el canon minero. Y este dinero no se ha ejecutado en las regiones, ¿no? O sea, no se ha ejecutado en programas o proyectos, políticas que beneficien a la población. Por eso hay tanta demanda social y tanta protesta popular. Otra oportunidad importante que tenemos es que, bueno, la virtualidad nos abre el paso a muchas cosas, ¿no? Y a poder efectuar capacitaciones. Y otra oportunidad que tenemos es que, dada la condición en la que estamos política, creemos que según las fuentes de información que se manejan acá en el país, que hay un retroceso como entre 10 y 15 años en políticas públicas. Y el Estado lo que está haciendo solamente ahora es atender necesidades básicas de alimentación y de salud. Entonces, no hay, las planificaciones que se han hecho se han postergado o se han dejado de lado porque, claro, no responden a los criterios políticos del gobierno que ha entrado ahora. Entonces, sí hay mucho que hacer de retomar y de mejorar, ¿no? Entonces, eso es una oportunidad.
Y bueno, y las amenazas son el tema de la falta de apertura para estos criterios, también por temas políticos en los gobiernos regionales y locales, las demandas de la población que son múltiples y la toma que hay en este momento de los intereses políticos en el Congreso que hacen que muchas normas y mucha normatividad se esté echando hacia atrás, ¿no? Y se esté inclusive anulando, ¿no? Entonces, esa es una amenaza importante que genera en las empresas inestabilidad para la inversión. Sobre esto hemos desarrollado 5 objetivos estratégicos. Elaborar diagnósticos participativos, elaborar políticas, planes y programas y proyectos, pero esto entendido que puede funcionar tanto para el Estado en conexión con estos actores que mencionaba, Estado, empresa, cooperación, ¿no? Brindar estos servicios de capacitación, porque lo que queremos al final es que no ser nosotros los que implementemos, sino hacer que los técnicos y los funcionarios en sus regiones lo hagan y nosotros acompañar el proceso, ¿no? Creemos que es necesario que podamos obtener estas certificaciones a nivel del equipo, cada quien en su expertise, y queremos ser estos conectores, ¿no? Estos facilitadores para poder hacer estos planes, ¿no? Estamos ahora buscando oportunidades para hacer pilotos y poder empezar ya a demostrar que es factible lo que estamos diciendo. En cuanto a nuestras estrategias, es, bueno, lo que les he mostrado hace un ratito, que es la página web que la estamos rearmando, ¿no? Estamos elaborando nuestra lista de contactos a nivel de regiones para ver qué podemos ofrecer como paquetes de servicios. Estamos haciendo el mapeo de incidencia política, porque en este año ya empieza la carrera electoral. En octubre, el 3 de octubre, son las elecciones de gobiernos regionales, presidentes de gobiernos regionales y distritales, ¿no? Entonces, ahí hay un espacio importante para poder proponerle a estos candidatos proyectos que puedan servir, digamos, de bandera para sus elecciones en sus foros, ¿no? Queremos hacer un foro de participación en donde podamos explicar y crear una especie de pacto por la inclusión con determinados puntos estratégicos y determinados proyectos, ¿no? Estamos viendo cómo podemos elaborar eso, ¿no? Bueno, ya dije lo de las certificaciones y básicamente este año nos queremos enfocar a eso, ¿no? A ver cómo logramos poder desarrollar estos planes, programas y proyectos, por lo menos en un piloto importante, en un lugar interesante en el país, ¿no? Nuestros indicadores: número de programas y proyectos realizados, número de funcionarios y técnicos capacitados y las certificaciones que queremos obtener para nuestros equipos, ¿no? Bueno, aquí son algunas de las fotos de la página, que con esto termino ya para presentarla y escucharlos. Nosotros llegamos a desarrollar un servicio que se llamó Abrazo al Cielo, que fue el servicio que implementamos durante la pandemia, que fue un servicio súper interesante porque buscaba acompañar en el duelo a las personas que habían perdido un familiar durante el COVID. Primero fue por COVID y luego diversas personas han fallecido independientemente de si tenían COVID o no, porque los servicios de salud no los atendían. Entonces desarrollamos una estrategia muy bonita de acompañamiento y de cierre del proceso para que las personas resignificaran su vida en función del derecho a la resiliencia, ¿no? Entonces desarrollamos los módulos, nos fue súper bien. Creemos que este es un servicio que se puede extrapolar y que puede además elevarse hacia una política pública de salud mental, ¿no? Entonces, esto fue lo que llegamos a colgar y que hicimos en un acompañamiento súper interesante en el tema del duelo, ¿no? Okay, creo que ya terminé. Exacto. Sí. Te pasaste 2 minutos. Ok. Si alguien tiene una consulta o duda, algo no está claro, con toda libertad. Tenemos unos minutos para eso. Bueno, comento yo algo, muy interesante, Verusca. Entonces, ustedes lo que pretenden es ofrecer estos programas o estas capacitaciones para gobiernos, para crear estos, pues, este emprendimiento. O sea, lo que quieren es juntar los fondos o vender sus servicios para implementar esto.
Sí, en verdad eso es un camino. El otro camino es tomemos el proyecto y toquemos las puertas a los pequeños financiamientos que o hagamos un crowdfunding para poder desarrollar un proyecto nosotros como organización. O sea, en verdad esa es otra línea de negocio, Okay. ¿no? En verdad, lo que nosotros queremos es crear desarrollo humano, crear condiciones para que las personas vivan mejor y tengan bienestar. Entonces lo podemos hacer en asocio con alguna entidad o de manera particular buscando algún proyecto. De hecho, estamos abiertos a todos los compañeros a los que podamos ayudar también. O sea, no estamos viendo este tema solamente como un tema lucrativo. De hecho, necesitamos vivir en nuestro trabajo, pero creemos que también organizaciones, si hay un dar to dar, ¿no? Es un ganar-ganar también, ¿no? Sí, no es que lo comento, quería entender parte de esto porque, bueno, nosotros en México hemos formado alianzas entre las organizaciones de oriundos en Estados Unidos principalmente con nuestras comunidades en México. No sé si conozcan el programa del 3x1, que fue muy famoso inclusive a nivel internacional, donde se creó con gobiernos anteriores, con ahorita lo tienen en pausa, pero por cada dólar que ponía cada grupo de una organización de oriundos en Estados Unidos, cada nivel de gobierno en México, que son 3, ponía otro dólar, que se convertían en 4. En ocasiones, inclusive con la iniciativa privada. En un tiempo, Wells Fargo también entró porque les dieron tuvieron una disputa por ahí, tuvieron que dar dinero a organizaciones que enviaban dinero a México. Pero lo digo que cómo juntarse o conectarse con las diásporas en el extranjero, que tenemos gente muy capacitada, pues aquí está el caso de Orlando y muchos otros. No es simplemente nuestra clase trabajadora que trabaja en el campo, que trabaja en restaurantes con sueldos mínimos, que es la gran parte. Pero creo que el modelo de la organización de oriundos en el extranjero puede ser clave, porque muchos de nosotros estamos muy vinculados a nuestros países de origen. En nuestro caso, estamos parte de un colectivo de más de 80 organizaciones que estamos dialogando con gobierno federal para implementar varios programas, entre ellos recuperar este programa no del que se llame 3x1, pero de inversión social y de inversión también económica. Entonces creo que de esa parte, y se puede hacer a nivel federal o puede ser por pequeños sectores o regiones, hablando con los grupos de oriundos de estas regiones en particular. Nosotros hemos financiado muchísimos proyectos en nuestras propias regiones, en nuestros propios municipios, solamente con recursos de los propios migrantes, sin importar la intervención de gobierno. Claro que si ellos invierten, y que sería lo ideal, es de que ellos hagan su parte, ¿no? Es simplemente un comentario, una idea que quería ponerles. Okay, gracias, genial, Mario. Sentémonos a conversar cuando se pueda y la invitación abierta a todos. Y gracias, Orlando, por este espacio de conectividad en donde todos aprendemos de todos. Estemos en contacto, sí, claro que sí. Veamos cómo nos ayudamos, ¿no? Además, yo conozco México y amo mucho México. He estado 7 veces ahí. Es bonito. Mérida, a mí me gusta mucho Mérida. Ok, vamos a... un tema importante es importante profundizar un poco más. Desde mi punto, te digo lo que les podría colaborar un poco, porque me imagino que más quieren ideas sobre la propia estrategia para la entidad. Es el tema de la asociación público-privada en Perú todavía está en pañales. Entonces, es un tema que podría ser interesante explorarlo, ¿sí? En Estados Unidos, incluso aquí en Europa, es más usual, ¿no? Pero el tema de la asociación público-privada, lo que yo he visto hasta el momento, en algunas publicaciones en el diario Gestión, hay algo que se ha hecho, pero todavía está muy incipiente, y es un tema que podría ser interesante, ¿no? Básicamente lo que vemos es en el sector minero que la mina haga el colegio, ¿no? Y eso ya se considera una APP. Pero obviamente es muchísimo más que eso. Otro tema, para el tema de generación de proyectos o gestión de proyectos en línea, o sea, no tenemos que ser presentes, y eso yo ya lo he estado haciendo incluso desde antes de la pandemia. Hay varias aplicaciones. Una es el Asana, por ejemplo. Hay varias, ¿no? Una es Asana. Incluso se puede hacer vía LinkedIn. Asana nos permite
tener redes de profesionales o redes de personas conectadas en cualquier parte del mundo y trabajar un proyecto continuamente, ¿no? Se puede hacer incluso vía Google Docs incluso, pero bueno, Asana nos permite avanzar bastante. Para el tema es importante, como decía Manlio, es importante conectarnos con otras organizaciones a nivel internacional que ya existen y que nos pueden dar un sustento, ¿sí? A veces es importante, por ejemplo, contar con el apoyo de ciertas redes de Naciones Unidas. Hay redes de compliance que están en España, que nos pueden servir mucho para el tema de responsabilidad social. Entonces, hay varias opciones, aparte de nosotros mismos generar las certificaciones que en realidad cuestan, ¿no? Pero asociarse con una entidad que ya las tiene, que puede ser una organización umbrella, sombrilla, nos puede ayudar. Ok, nos dejamos por ahí este tema y seguimos con Patricia, por favor. Y nuevamente el tiempo es muy importante, así que apenas comience Patricia, pongo el tiempo. Ok, comenzamos. ¿Se escucha? Sí. Ok. Creo que no se pudo subir. Un momentito. Bueno, lo mío, digamos, estoy enfocada ahorita porque estoy desarrollando asesorías técnicas empresariales específicamente para lo que es la pequeña y la mediana empresa lideradas por mujeres. Hemos encontrado en el mercado esta parte de que queremos trabajar más que todo el fortalecimiento institucional para que estas empresas en un mediano plazo por lo menos puedan ya crecer y poder exportar. Una de las asesorías donde yo pude ver que podíamos trabajar la parte de la planeación estratégica y es donde traté de utilizar, digamos, toda la metodología que has estado presentando, Orlando. Entonces me basé, digamos, en la parte de lo que es la parte de la misión, la visión y los valores específicos dentro de lo que es Logísticas S.A. El nombre, por supuesto que lo puse, es un nombre ficticio, ¿verdad? Pero va derivado de que ellos se encargan a trabajar todo lo que es la parte de apoyo logístico en el outsourcing para las empresas y las industrias. Entonces, en cuanto a la parte del giro de negocio, para empezar un poquito, se dedica al outsourcing, en maquilado de empaques, el control de inventarios, administración de transportes, distribución, manejo de alimentos, ventas, promociones, entre otros. Sus principales productos y servicios es el maquilado de empaques, control de inventarios, manejo de alimentos y servicios. Dentro de la misión, es una empresa que ofrece servicios logísticos de outsourcing que se adaptan a las necesidades de los clientes, generando propuestas de valor eficientes orientadas a la productividad y a la calidad. En cuanto a la visión, es la empresa, se quiere que sea la empresa de servicio logístico más grande del país, ofreciendo nuevos servicios y tecnología que vengan a innovar el mercado, ofreciendo a los clientes la mejor calidad y el servicio que les ayude a alcanzar sus metas. Dentro de los valores pudimos identificar en el diagnóstico el servicio, la calidad, la confianza, la responsabilidad, la funcionalidad y la versatilidad. En el análisis de situación FODA que trabajamos, las fortalezas están identificadas acá. Sin embargo, vimos una de las fortalezas principales, que es la parte financiera, en donde la empresa realmente muestra cuentas por cobrar y gastos pagados por anticipados, lo cual viene a generar fuentes de generación de liquidez y a comparación de sus obligaciones, que son niveles bajos de endeudamiento. Por lo tanto, vemos en la parte financiera que tiene capacidad de generación de flujo.
En cuanto a la necesidad financiera, nosotros estamos pensando en sugerir, enfocar todos sus esfuerzos a la generación de mayor rentabilidad. Entonces podemos ver el análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que no me quiero entretener un poco. Vimos una de las amenazas donde yo quiero resaltar, que es algo que tú mencionaste y que yo lo consideré ahorita en la parte de la asistencia técnica, que acá, en el caso de Guatemala, están surgiendo nuevos brotes de COVID y reducción, y por lo tanto hay algunos cierres de operaciones de los clientes. Entonces, podría ser, digamos, esto como una amenaza. De hecho, ya se tuvo un ejercicio durante el diagnóstico de cuántos clientes se pudieron perder derivado no por la operatividad que tiene la empresa, sino que más que todo porque ya realmente la empresa a la cual nosotros estábamos haciendo la gestión de logística no pudo sobrevivir con los contagios principalmente, porque tenía que estar suspendiendo al personal cada poco. Esto hizo que de alguna manera incumplieran con los plazos que se tenían para la entrega de determinado producto, y lo que lo ocasionó fue la disminución de sus ingresos y por lo tanto el cierre de algunas empresas. Entonces eso lo vimos nosotros. En la parte de las debilidades nos enfocamos en dos y lo vamos a ver: los objetivos estratégicos, que está relacionado con la parte del modelo de operaciones, específicamente en lo que es el plan de marketing. Entonces, utilizando, digamos, la metodología que se describe bien, que tú la mencionaste y la describe en los documentos, se obtuvieron las estrategias de acuerdo al FOA, en donde una es elaborar un modelo de negocio que permita tener mejor control de oportunidades en el mercado a partir de ese programa de monitoreo de necesidades de clientes actuales en nuevos productos que se piensa, digamos, durante un periodo de expansión que podría darse en el mediano plazo, y las recomendaciones de clientes potenciales que nosotros identificamos también. También encontramos diseñar el plan de mercadeo y ventas de servicios por productos de la empresa, diseño para servir de un blueprint, que esto es un mapa que permite identificar los procesos de prestación de servicio y del consumo de servicio por parte del cliente, que nosotros ya lo hemos implementado esa herramienta y nos ha funcionado bien, al menos en 4 empresas. Asesoría en la gestión de flujo de caja y financiamiento, que le permita contar con ese capital de trabajo para asistir a clientes potenciales que se podrían ir identificando. Eso serían, digamos, las estrategias. Las áreas de enfoque derivado de las estrategias son 2, mercadeo y ventas, y la parte de finanzas, ¿verdad? Ahí es donde nosotros hemos encontrado la mayor parte del enfoque que tendríamos nosotros que focalizar para fortalecer a esta empresa dentro de su marco estratégico. Los indicadores que esperamos encontrar en el mediano plazo es el porcentaje de incremento de ventas. Para los años 22 y 26 tenemos una proyección que hemos trabajado, solo sería en el momento de la evaluación para poder ver si, digamos, con esta nueva, digamos, estos 2 puntos estratégicos que hemos tomado, pueden permitir, digamos, ese incremento de ventas. También el porcentaje de empleos nuevos directos en planta con todas sus prestaciones, etcétera. También podría haber un porcentaje de empleos de nuevos empleos temporales, que esto se va a dar derivado de que ya tenemos nosotros fechas específicas en las cuales hay una demanda alta y donde se necesitaría únicamente, digamos, personal temporal. También todos los nuevos clientes, los potenciales que se espera tener para el año 22 y 26, dada esta nueva estrategia en cuanto a la parte de la estrategia de fortalecimiento institucional. Y el porcentaje de financiamiento que se espera que sea menor también, ¿verdad? Que no se endeude tanto la empresa para que la recuperación de la inversión que vaya a hacer momentáneamente pueda ser en el corto plazo. El plan de acción hemos definido, digamos, en esta primera fase de 6 meses, prácticamente enfocándonos en la parte del fortalecimiento empresarial y el fortalecimiento financiero. En el empresarial únicamente está el plan de mercadeo y venta, donde vamos a generar todas esas
ese levantamiento de información, las mapas de experiencia, estrategias de mercado, todo lo que tenga que ver con la parte que nos permita fortalecer el outsourcing que se está llevando ahorita. Y definitivamente el fortalecimiento financiero que hemos visto nosotros en cuanto a la parte de sus estados financieros, el flujo de capital, que hay que trabajar muchísimo, y también darles acompañamiento para que las entidades bancarias puedan generarles financiamiento, porque a veces hay debilidad principalmente en la elaboración de estos expedientes. Todo esto lo hemos estado consensuando, por eso pusimos ahí la firma del empresario, en donde él ha estado totalmente de acuerdo en este proceso que hemos estado nosotros de acompañamiento durante 4 semanas, concluyendo el día de ayer. Únicamente. Okay. Eso sí. Muchas gracias, Patricia. Gracias, interesante presentación. Quedamos abiertos a consultas, comentarios, un par de minutos de comentarios. Si no hay comentarios, solo... Sí. Orlando. Sí, Jorge Ingunza. Sí, muy buenos días, compañeros. Quería hacer un comentario. Me parece que el planeamiento estratégico que ha presentado la compañera está bien engarzado con la implementación del plan estratégico. La visión, la misión, los objetivos estratégicos están enganchados con instrumentos de implementación. Me parece interesante. Lo que quería preguntarle a la compañera, ¿cuál es digamos, el instrumento de implementación, digamos, principal que ella ha mostrado, ¿no? En su presentación? ¿El financiero de repente? No lo sé. La verdad es que como hicimos dos, el administrativo y el financiero, fueron los dos principales. Si nos tuviéramos que inclinar a uno u otro, definitivamente va a ser la parte financiera, porque hemos detectado de que a nivel empresarial siempre la debilidad para desde las micro, pequeña y mediana empresa es la parte financiera, en cuanto a su apalancamiento financiero. Entonces, nosotros no podríamos trabajar únicamente la parte financiera si no tendríamos su mejora de su plan de negocio y su plan de mercadeo y ventas, porque uno va atado de la mano. No puedes ver la parte de los ingresos si no tienes un buen plan de marketing y de ventas dentro de la institución. Esa sería mi respuesta, no sé si te lo aclararía. Parece que esos planes son un poco de instrumentos que hacen que se extienda, ¿no? La misión, la visión hacia estos estrategias de implementación, me parece. Sí, interesante. Te digo eso porque yo en el sector público tengo muchos problemas en implementación. A eso, gracias. Sí, digamos lo interesante yo acá, de que yo he trabajado mucho y, digamos, con Urlano, no sé si te recuerdas, yo estaba en los otros cursos y yo he trabajado un poquito más en el área de la cooperación internacional, de programas sociales y con programas de gobierno. En este último par de años me he estado dedicando a trabajar con el sector privado y veo que el proceso de implementación es un poquito, tal vez, más sencillo porque no hay procesos burocráticos, ¿verdad? Pero los instrumentos siempre vienen a ser válidos. Pero no sé tú qué dices respecto a eso, Orlando. Sí, ciertamente a nivel, en el ámbito no lucrativo, las capacidades de gestión que uno puede adquirir son bastante interesantes porque uno tiene que lidiar con diversos tipos de actores, ¿no? Y también uno tiene que adaptar la gestión, por lo mismo que son diversos actores, con las diversas culturas de los actores, ¿no? Es distinto trabajar con el Estado que con una entidad privada con fines lucrativos, con una organización de base, etc. Entonces hay bastantes modelos que debemos de manejar continuamente.
Y eso en realidad nos da un valor agregado para trabajar en la empresa privada, porque obviamente nos pagan más en el ámbito privado, pero el trabajo es mucho más sencillo, ¿no? Pero bueno, eso es una realidad que deberíamos de tratar de cambiar en el futuro. Bien, ¿hay alguna otra consulta para ver si hay si tenemos espacio para una presentación más? ¿Sí? Si alguno de ustedes tiene una presentación más que hacer, ¿alguno de ustedes está listo? Mm, Y un tema que antes, Jorge, Javier, ¿tenías una consulta? No, pues básicamente tenía también ya la presentación lista, pero pues igual continúa Orlando No, y no, ya si la presentamos. tienes, no, prefiero que ustedes hablen más que yo. Entonces, si la tienes, por favor, haz la presentación. Ok, permítame entonces. ¿Me cuentan cuando la estén viendo, por favor? Está bien. Perfecto. Bueno, esto ya lo habíamos adelantado. Aquí hay pues temas que ya he tratado en otras sesiones que este proyecto se ha venido presentando. En cuanto a misión, visión y valores, pues ya estaban definidos y los traigo pues digamos ya un poco más depurados, más verificados. Eh, ya en cuanto a lo que es el FODA de la facultad, definí y ajusté con base también en las observaciones realizadas pues en la anterior presentación, en las fortalezas, el reconocimiento de la facultad, el buen nombre, la calidad académica, los equipos de investigación, la autonomía que tiene a nivel presupuestal y financiero y el recurso humano que tiene la facultad. En cuanto a debilidades, eh, el presupuesto que es limitado para que se ejecuten nuevas actividades y también se tomen decisiones de punto de vista de inversión. Falta de participación de actividades de extensión en consultorías y asesorías a empresas. La facultad también tiene debilidad frente a el tema de infraestructura física, ¿no? Solamente contamos con un edificio de aulas, salones y auditorios, entonces pues sería ideal de pronto también tener un poco más de infraestructura física. La burocracia y la lentitud de procesos administrativos, que es un tema que es transversal y creo que se ha identificado en todo lo que es pues el sector público. La Universidad Nacional es una entidad pública y pues por tanto sus procesos burocráticos también generan que no evolucionen rápidamente algunos procesos administrativos y eso genera pues digamos pérdida de participación incluso de la universidad y de la facultad en actividades que pudiese ser un poco más competitiva. Un ejemplo de eso podríamos incluso traerlo en este momento que estamos en plena época electoral, proceso electoral al interior del país. Existe una ley que se llama la Ley de Garantías y esto obliga a que las entidades públicas no puedan hacer procesos contractuales de manera directa y deba garantizar pluralidad de oferentes y hacer invitaciones o hacer publicación de estos procesos contractuales y un proceso que normalmente al interior de la facultad podría tardar, no sé, una semana en realizarse, perfectamente puede tardar entre mes y medio, pues con las condiciones que nos obliga la ley. Entonces, pues realmente esto genera bastantes tropiezos para la ejecución de programas y proyectos al interior de la facultad. También tiene se identifica que al interior de la facultad, la dirección de la facultad, el consejo de facultad, tiene una limitada visual frente a la toma de decisiones porque no
tiene de manera oportuna o tiene de manera escasa la información que debería ser relevante para poder construir un plan de acción y tomar decisiones frente a la dirección estratégica de la facultad. A nivel de oportunidades está, pues se brinda la posibilidad de obtener recursos al interior de un presupuesto nacional que se llama el sistema de regalías. Este sistema de regalías pues genera una cantidad de recursos para las regiones, valga la redundancia, y esto permite que se generen nuevos proyectos de investigación y desarrollo con miras a mejorar pues las condiciones de esta población en las regiones. Y la Universidad Nacional pues como el ente académico más importante de este país, está llamada a dar respuesta a todas estas problemáticas y hay recursos vía nación que permitirían también tener algunos ingresos que mejorarían algunas condiciones académicas, por ejemplo, la obtención de recursos para nuevos equipos, por ejemplo, de laboratorios o la implementación de algunos programas y algunos planes que desde la universidad, manera de investigación, saldrían y que generarían un impacto positivo, digamos, en cada una de estas regiones. También tenemos que con la misma pandemia de COVID-19, en este momento a nivel mundial se está generando nuevo conocimiento y nuevas posibilidades de investigación frente a campos pues de la salud y particularmente que nos impacta en este momento para la facultad de enfermería y también en el manejo de la salud de los colectivos, en las empresas, en las familias también. Entonces, pues todos sabemos que esta pandemia tiene una relación estrecha con, pues digamos, el desarrollo de actividades comunitarias, todo lo que tiene que ver también con salud mental y demás, pues digamos, situaciones que se generaron y que impactaron directamente a los colectivos, a las personas. Entonces esto pues permitiría unas nuevas posibilidades de investigación que se pueden desarrollar al interior de la facultad en sus diferentes grupos de investigación. Solicitudes de diferentes entidades de salud de la ciudad y del país con relación a cursos y seminarios propios del tema de enfermería que en este momento estarían en boga y que permitirían que la facultad tomara ese papel de liderazgo frente a estos temas académicos y se pudieran programar y desarrollar desde la facultad. Esto, por supuesto, generaría nuevos ingresos. La posibilidad de apertura de programas académicos de pregrado en sedes de frontera, es decir, en sedes donde la academia aún todavía no ha podido llegar por diferentes razones de tipo político o social y que permitirían pues a muchos más jóvenes acceder a la educación superior de calidad, como es la educación de la Universidad Nacional, y que permitirían también dar respuesta en estos lugares de difícil acceso, incluso de abandono, por decirlo de alguna forma, de parte del gobierno, frente a pues las problemáticas sociales de las poblaciones. Entonces, pues esa es una gran posibilidad también que se puede generar y de seguir, por supuesto, haciendo presencia pues en el territorio nacional. La posibilidad de apertura también de nuevos programas de posgrado en enfermería, salud familiar y salud de los colectivos. Por ejemplo, la posibilidad de generar o fortalecer programas de especialización, maestrías e incluso doctorados que permitan a los profesionales seguirse capacitando y formando para tener una mayor incidencia e impacto en los hospitales y clínicas y también a nivel de, pues digamos, de academia. Como amenaza, si se identifican las políticas públicas adversas que podrían generarse, vuelvo nuevamente a insistir, estamos en época electoral, estamos muy atentos a los diferentes planes de gobierno de derecha, centro e izquierda que se están gestando en este momento. Señor. Trata de ser un poco más concreto, porque si te extiendes demasiado se pierde Entiendo. o sea, entiendo. Concretamente Listo. la amenaza, pero no la sobreexplique, porque si no
nos perdemos. Nos demoramos mucho, entiendo, listo. Bueno, perfecto. Vamos también con el tema de centralización de procesos, pues digamos que esto genera lentitud, limitado apoyo económico de recursos para infraestructura y funcionamiento, esto es de recursos de la nación, no de recursos propios. Finalización o cierre de alianzas estratégicas en hospitales y clínicas, pues que limitaría las prácticas de estudiantes de pregrado y posgrado, la posibilidad de nuevas pandemias que afecten el normal desarrollo de actividades misionales de la universidad. Pues estas mismas fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas las puse en este cuadro y las crucé para poder desarrollar los objetivos estratégicos y las estrategias dependiendo cada uno de los cruces. Las vamos a ver, no sé si se alcanza a ver este cuadrito, de pronto lo agrando un poquito para que lo podamos ver. Estas mismas fueron las definidas, los objetivos estratégicos. Voy rápidamente a pasar por cada uno de ellos para no demorarme tanto. El primer objetivo estratégico, obtener nuevos recursos con temas de investigación y extensión, aprovechando la infraestructura financiera, el recurso humano y la calidad académica. Para esto hay una estrategia que es la creación y fortalecimiento de un área de mercadeo. Propongo dos tácticas que se estarían apoyando esta estrategia. La primera es la consolidación del equipo y el área de mercadeo, definir tareas, responsabilidades y comunicar el plan de trabajo. Esto tendrá una duración de 6 meses y un presupuesto aproximado de 25 millones de pesos colombianos, aproximadamente $6,250. A nivel de táctica, también hacia esa estrategia estaría la presentación de propuestas y evaluación de las propuestas que salgan de este equipo de trabajo de mercadeo y pues digamos la presentación a clientes. Esto tendría una duración en tiempo de 12 meses y un presupuesto de 20 millones de pesos o $5,000 americanos. Para una segunda estrategia, que es la construcción de una... Señor. Bueno, continúo. Entonces, para la construcción de un plan de trabajo, que genere ese impacto, pues digamos, en el mercado, sería construir como táctica el plan de trabajo como tal, involucrando a los grupos de investigación y articularlo con el área de mercadeo de la anterior estrategia, elaboración del portafolio de servicios y la comunicación, tanto en redes sociales como en nuevas estrategias de comunicación de mercado y publicidad. Esto tendrá una duración, pues digamos, total de 18 meses y un presupuesto para la primera estrategia de $3,750 y para la segunda de $2,500. Una tercera estrategia será desarrollar una política de alternancia administrativa y construcción de pensum académico para aplicar en escenarios virtuales, presenciales e híbridos. Para esto, sus dos tácticas serían realizar el levantamiento de los procesos que son susceptibles a trabajar de manera virtual o híbrida y cuáles definitivamente deban hacerse de forma presencial. Esto duraría 4 meses con un presupuesto de $1,250, realizar un cronograma como segunda táctica y llevarlo a término en tiempo, indicadores y resultados esperados de esta alternancia con un tiempo de implementación de 2 meses y $1,000 pues para esa actividad. Para la última de las estrategias, que es la consolidación de un plan de acción que incluye actividades, metas e indicadores y los responsables que permitan a la dirección tomar decisiones, hay dos tácticas. La primera, realizar mesas de trabajo con los diferentes actores para que se definan cuáles son los informes realmente importantes y requeridos para la toma de decisiones, y estos se podrían, digamos que, alinear con el direccionamiento estratégico o el balance scorecard de la facultad. Para esto habría un tiempo de 6 meses y $1,000 de presupuesto. Y la consolidación e integración de este plan de acción para presentación a la dirección y definición de cronogramas de informes en las reuniones de consejos de facultad y demás cuerpos colegiados asesores de este consejo. Para esto habrían 2 meses de tiempo, de temporalidad, y un presupuesto de 2 millones de pesos o $500, pues digamos como presupuesto. Esto sería básicamente
pues la presentación que quería mostrarles yo el día de hoy. Perfecto, Javier, muchas gracias. Me parece que está muy completo. ¿Hay algún comentario por parte de ustedes, por favor? Perusca levantó la mano. Sí, bueno, felicitar a Javier y apuntar dos apreciaciones, ¿no? La primera es que me parece súper interesante que desde una institución se aborde el tema de la investigación, pero creo que lo que siempre se necesita, y a veces eso es lo que nos falta, es la sistematización del investigado. Entonces, sugiero que de pronto se pueda esbozar la posibilidad en esta fase de este año, entiendo, ver la posibilidad de poder tener como una especie de banco de sistematizaciones de todo lo actuado con miras a desarrollar hacia el próximo año un observatorio. ¿Por qué? Porque el observatorio lo que nos permite es medir el avance de estas prácticas con indicadores para ver el tema de su sostenibilidad, ¿no? Algo que pasa aquí, por ejemplo, en el país siempre es que cuando ingresa un gobierno de turno desconoce todo lo que hizo el anterior. Y si es una instancia del Estado, esto marca un retroceso en la atención a las poblaciones. Pero si es una empresa privada, es una institución privada, puede haber un derrotero y puede haber una línea de tiempo en cuanto a la investigación. Si esto se mantuviese, por ejemplo, podría ser un referente para que cuando la situación política se agrave en cualquier país, la empresa, los investigadores, los académicos puedan tener documentación sobre ciertos procesos con indicadores vinculados a mejora en el bienestar de la población, sobre todo en el tema de salud, que puedan contribuir a que las políticas que se avanzaron en la gestión anterior no se pierdan, ¿no? Yo creo que ese es el valor agregado de un observatorio y en el tema de salud eso es clave, ¿no? Y la segunda percepción o idea es el tema de buscar, aquí ha funcionado muy bien, es el voluntariado, pero un voluntariado especializado, que puede no solamente ayudar a contribuir a desarrollar proyectos, sino también que puede justamente por su especialización hacer que algunos proyectos sean sostenibles en el tiempo, ¿no? Porque pueden ser voluntarios de la misma escuela que desarrollen proyectos de investigación, desarrollen proyectos con la comunidad que a su vez puedan potenciar los mismos proyectos que la escuela tiene, que quiere sacar adelante y no puede, ¿no? Esto se podría alinear a horas de estudio, por ejemplo, convalidadas en la especialización y puede ser, digamos, algo atractivo para los chicos porque es un voluntariado. Y por otro lado, creo que y con esto termino, sería importante ver en qué medida esto tiene un reconocimiento a nivel de todo el país, en función de que las empresas, cuando busquen contratar a personal de salud, puedan justamente solicitar este tema, ¿no? Como un valor agregado, digamos, al currículum, ¿no? Eso es, Javier, espero que pueda ayudar. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, yo quería hacer un par de comentarios bastante puntuales, complementando lo que Brusca nos acaba de expresar. Es que, obviamente, esto es para después, ¿no? Recuerden que ya tienen su análisis estratégico, tienen sus objetivos, tácticas. Esto obviamente se va a aterrizar en proyectos para ustedes. Para una entidad de la magnitud de ustedes, yo pienso que la mejor forma de trabajar estos temas es a través de proyectos. Ahora, para esto obviamente necesitan un plan operativo. Ahora, este plan se va a operativizar en la medida en que tengan responsables claros, más allá del presupuesto, que es importante. Me parece que el presupuesto es un poco modesto, ¿no? Podría incrementarse más, pero obviamente eso, y no hay por qué asustarse de poner mucho dinero, porque finalmente ese presupuesto se va a desarrollar año en año. O sea, no necesitamos hacerlo todo a la vez, ¿no? Puede salir, por ejemplo, el presupuesto total del plan va a ser 30 millones, ¿no? Pero eso no significa que los 30 millones se van a gastar inmediatamente, sino va a ser eso en el tiempo. Otro tema importante es el tema del control, ¿sí? Mi vecino está cortando el césped. Es el tema del control, el seguimiento y el control de las acciones que tenemos con el plan, ¿no? En realidad, de las acciones que son vistas en nuestro caso como
proyecto. Eso es importante porque el seguimiento tiene que hacerse en función de poder avanzar y en función de poder hacer los cambios necesarios, ¿sí? Porque el plan que hemos escrito ahora no puede permanecer en piedra, porque es posible que hayan elementos nuevos que puedan emerger, ¿no? Y puedan hacernos modificar nuestras tácticas iniciales o nuestros proyectos iniciales. Ahora, un tema importante que mencionaba Verusca es el tema de sistematización. Eso es elemental porque es la única manera que tenemos para gestionar conocimiento y para no repetir los errores que hemos cometido anteriormente y para poder aprovechar las buenas prácticas que hemos implementado. Bien, eso era lo que yo les quería comentar. Lamentablemente ya no tenemos más tiempo para seguir avanzando, sería genial, pero lamentablemente el tiempo es tirano. Entonces, solo agradecerles por su tiempo, su paciencia, por la dedicación que han tenido. Sé que no es fácil estar aquí cada sábado y todavía el curso o el taller va a estar abierto en la página web hasta el 14, donde tienen donde es el plazo último para dar los exámenes, y ese es el último porque hasta el 14 se cierra todo y ya podrán seguir teniendo acceso a los materiales, pero ya no a los exámenes. Entonces es importante que tomemos eso en cuenta. Sí, Orlando, disculpa que te moleste, Sí. que te corte. Sí, Jorge, Se me pasó la fecha del segundo examen. Está bien pegado, del tercer examen, no, del segundo, perdón, del segundo examen. sí, solo envía un correo a sinergias@sinergias.org y si ellos o sea, yo doy opción para que puedan extender el plazo, ¿no? Y ellos Ya. lo van a poder hacer. En todo caso, si por A o B no lo ven o el correo se les traspapela, envíenme un correo a mí y yo lo puedo hacer también. Si es que a veces el tiempo es un poco complicado, pero sí. Sí, Sí. gracias. Bien, a ustedes. Tenemos que ir terminando esta sesión. Un placer estar con ustedes nuevamente. Todavía el curso o el taller no está terminando, tienen que dar sus exámenes, pero las sesiones sí han terminado y de todas maneras todavía voy a estar pendiente del aula virtual para ver si tienen algún comentario en el foro o si tienen alguna inquietud. Bien, entonces hasta aquí nomás conmigo. Nos estamos viendo en los siguientes cursos o en su desarrollo profesional. Gracias por estar aquí. Gracias, un gusto, hasta luego. Un gusto, Orlando, gracias nuevamente. Gracias, Orlando. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, amigos, hasta luego.